alcanzado a decir hasta la pregunta 13, justamente. Así que ahora nos queda, no, eso está bien, nos queda revisar, ¿no es cierto?, el resto. Son 21 el día de la encuesta. Cuéntenme una cosa, ¿y ya les tocó encuesta en los otros cursos o esta es la primera? La primera para mí. ¿Y alguno más le había tocado hoy día? ¿O por ser de la tarde no tenían más temprano, un cuarto para las 4, no? Algunos no, muy temprano. Bueno, a mí me tocó en la mañana, a las 8:15. Estábamos recién abriendo los ojos, abriendo el computador y nos tocó hacer todo esto súper apurado. Salió bastante divertido porque entre todas las cosas, lo que me preguntaban ellos y lo que les preguntaba yo, cómo lo escribía, dónde lo escribía, porque en el chat se veía chiquitito. Entonces al final me decían, profe, hay una pizarra, escriba en la pizarra. Muy gracioso salió todo. ¿Qué les cuento? Ya, vamos con el texto 3. Dice, teniendo muchos entre los cuales elegir, el oasis de Tergit ofrece, además de su belleza escénica, la posibilidad de remojar nuestros molidos huesos en idílicos pozones de aguas termales, bajo la sombra de las palmeras. Se trata, pues, de una oportunidad ideal para comenzar a experimentar el pausado ritmo de los pastores nómadas, disfrutando de largas charlas en compañía del té dulce. A pesar de que la ciudad, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ya no bulle de actividad ni de la prosperidad de antaño, aún conserva tesoros inestimables. El ejemplo más claro lo constituyen sus valiosísimas bibliotecas. Aquí entonces estamos hablando de un lugar especial, ¿no es cierto?, que queda por ahí en el desierto de Sahara, como decimos por acá, los occidentales, ¿no es cierto?, o del Sáhara, como dicen por allá, y estamos justamente hablando de lo que sería un oasis, el oasis de Tergit. Y después del oasis estamos hablando de lo que significa, ¿no es cierto?, para las circunstancias del lugar, tesoros invaluables, ¿verdad?, y que esta ciudad, en relación con este lugar, la geografía y todo lo que se está mencionando, sea un lugar tan especial como que haya sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ahora, la ciudad como tal, el lugar como tal, ya no tiene la actividad que tenía antes, entonces no podemos hablar de las prosperidades, ¿no es cierto?, como las de años o siglos anteriores, ni que ande mucha gente por las calles, no, pero lo que sí queda y que está ahí, ¿no es cierto?, de manera intachable es lo de los tesoros que se guardan en el lugar. El primer conector que tenemos marcado, la palabra pues, aparentemente cuando uno lo mira, ¿no es cierto?, podría dar la idea de una causa, porque es lo que aprendemos siempre cuando decimos porque, pues, puesto que, ya que siempre son causales. Pero este es un caso súper especial. La palabra pues no solamente tiene un sentido causal, sino que además de ese, ¿no es cierto?, se puede usar en la forma de una consecuencia, ¿ya? Sirve para derivar una cosa de otra. Es como decir, se trata entonces de una oportunidad ideal para comenzar a experimentar el pausado ritmo de los pastores nómadas. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad ideal para hacerlo. ¿Se fijan? Entonces no es decir por qué es una oportunidad, no, sino que con todo lo dicho, entonces, por lo tanto, así que se trata de una oportunidad ideal para disfrutar, ¿ya? Así que el sentido de pues que aparece en la tercera línea no nos va a indicar una causa, nos va a indicar una derivación, una consecuencia. Recuerden que los consecutivos tienen 5 palabras clave como sinónimos para que usted los ubique en las alternativas: implicancia, ¿no es cierto?, producto, secuela, consecuencia, derivación. Así es que eso nos va a ayudar a responder bien. En el segundo párrafo aparece a pesar de que tiene la función concesiva. Eso significa que a pesar de lo malo se logra algo bueno. A pesar de algo negativo, uno logra algo positivo. A pesar de que ya no tiene la prosperidad ni la actividad, ¿no es cierto?, el bullicio, el gentío, la vida que tenía antes, todavía conserva los tesoros. A pesar de que ya no es como antes.
¿ya? Y en el caso de la UN, que lo acabamos de decir, como tiene tilde, equivale a decir todavía, ¿ya? En la UN con tilde todavía indicativa. Bueno, en la pregunta 14 tenemos la palabra pues. Fíjense que en la letra A dice causa. Si uno no hubiera, ¿no es cierto?, en este momento revisado lo que yo recién les dije, nos habríamos ido directo a la A y habríamos dicho causa, esa es la correcta, ¿cierto? Y habríamos quedado convencidos de que el único que dice causa es la A. Pero resulta que si usted revisa las otras, la B dice derivado. Esa es la palabra clave, derivado. Es un nuevo comentario derivado de las características ideales del lugar. Se trata por lo tanto, se trata así pues de una oportunidad, ¿no es cierto?, para poder disfrutar de las características del lugar. Entonces la A no me va a servir porque indica causa y la B sí me va a servir porque es una derivación, una consecuencia. ¿Se fijan? Una conclusión de lo dicho anteriormente. Esa es la pillería, entre comillas, que tiene la pregunta 14, que nos pone la palabra pues y que uno puede creer que solamente existe como causa y puedo poner la A y resulta que en realidad la palabra pues tiene dos funciones distintas, una es la causa y la otra es la consecuencia. Como la palabra derivación, derivado, derivar, tiene que ver con sacar una cosa de otra, eso significa una consecuencia. Producto, secuela, implicancia, ¿no es cierto?, derivación, consecuencia. Entonces lo correcto es marcar la letra B. Pero de todas maneras revisemos las otras tres. La C dice corroboración. Cuando corroboramos decimos en efecto, decimos de hecho. Entonces no nos sirve. La letra D de dedo dice rectifica o atenúa. Para rectificar o atenuar usamos la palabra pero. Entonces tampoco sirve. Y la E dice diferencia. Y para decir diferencia decimos en cambio. Así que tampoco sirve, ¿ya? Lo correcto aquí sería la letra P. En la número 15, a pesar de que es concesivo, y dijimos que nos otorgaba una dificultad para lograr una realización, como a pesar de que no estudió, logró responder bien las preguntas de la prueba. A pesar de que no sabía nadar, logró llegar flotando hasta la orilla. ¿Se fijan? Entonces hubo un pesar, pero después lo pudimos recuperar y salió bien. En el caso de la 15, entonces, la A dice la escasa actividad contribuyó a la conservación de los tesoros de la ciudad. Y la verdad es que el texto no nos habla de eso. No dice que porque haya menos gente, haya menos comercio, haya menos riqueza, haya menos economía, los tesoros están bien cuidados. No. Dice que a pesar de que ya no hay tanta actividad, aún se conservan los tesoros. ¿Se fijan? Es muy distinto. En la B dice que en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad incidieron las actuales carencias. Carencia significa pobreza, miseria, falta, lo que no hay, ¿ya? Entonces, si dijéramos que la B tiene algo que ver, estaríamos pensando que según las miserias, las carencias, la pobreza, la UNESCO da esos títulos de Patrimonio de la Humanidad y no tiene nada que ver con eso, ¿ya? En la C dice que el aspecto geográfico contrasta, así que es como un antónimo, ¿verdad? Una oposición con la riqueza cultural de la ciudad. Y la verdad es que tampoco estamos hablando de eso, porque no dice que el aspecto geográfico sea pobre, está hablando de la hermosura que tiene el lugar, con ese oasis, ¿no es cierto?, con esas aguas termales, con esas palmeras, por lo tanto la C tampoco va por ese lado. En la D dice que la pérdida de la prosperidad pasada no impidió la conservación de los tesoros. Eso sí tiene que ver con lo que dice, a pesar de qué. A pesar de que la ciudad ya no bulle de actividad y de prosperidad como antes, aún conserva, ¿no es cierto?, sus tesoros. Entonces la D de dedo es lo correcto. Y la E decía que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad afectó la prosperidad de la ciudad. ¿Se imaginan que cada vez que la UNESCO declarara un lugar Patrimonio de la Humanidad y viniera la miseria y la pobreza a ese lugar, a ese pueblo, a ese país? Nadie querría ser Patrimonio de la Humanidad. Entonces la E no tiene nada que ver. Siempre hay algunas alternativas que son como bien descabelladas, bien ilógicas.
Aquí la única correcta es dedo, ¿ya? En la 16, el aún con tilde ya supimos que era todavía y se refiere a tiempo. Entonces revisamos. La A dice inclusión. Inclusión. Para incluir, usted dice es más aún, ¿no es cierto? Hasta, incluso. Entonces ahí usted está de alguna manera agregando, incluyendo. En este caso habla de la biblioteca. La B dice permanencia en el tiempo. Y acabamos de decir que la aún con tilde indica tiempo. ¿Se fijan? Entonces por ahí va la cosa. Permanencia en el tiempo de su patrimonio cultural representado por las bibliotecas. Aún se conservan, aún están, permanencia en el tiempo. Eso es lo que dice la U. La C, simultaneidad, es cuando decimos mientras. Mientras uno hace una cosa, los otros hacen otra. Simultaneidad. La D habla de causa. Tendríamos que haber dicho por qué. ¿Se fijan? Causa entre la conservación de los tesoros y la declaración del patrimonio de la humanidad. Y la verdad es que no es por eso. No es porque los hayan conservado que los declararon patrimonio de la humanidad. Entonces tampoco sirve. Y la E habla de la consecuencia. Al decir consecuencia estamos diciendo por lo tanto. Por lo tanto. Así que aquí tampoco se trata de eso, ¿ya? Lo correcto sería en la número 16 que pusiéramos barco, y vuelvo a repetir porque la U con tilde indica tiempo, todavía, ¿ya? En el caso de la 17 tenemos a pesar de que ya sabemos que es concesiva que nos otorga la dificultad para lograr la realización. Aquí hay que decir cuál de las 5 opciones reemplazaría a esa expresión a pesar de que. Entonces debiéramos considerar la letra C. Mírenla bien. En la letra C, aun cuando, es lo mismo que decir a pesar de que. La A no sirve porque es oposición total, por el contrario. La B, en efecto, es para corroborar. Cuando usted comprueba que algo es así, usted dice, en efecto, de hecho, así fue. La D de dedo, por lo que, es una consecuencia. Es lo mismo que decir por lo tanto. Y la E, en tanto que, indica tiempo simultáneo, como el mientras, ¿ya? En tanto que el profesor revisa una prueba, ¿no es cierto? Los alumnos preparan un examen, en tanto que. La correcta entonces en la 17 era letra C, aún cuando. En la 18, el significado, ¿no es cierto?, de este aún con tilde es todavía. Lo tenemos en la letra E, todavía, ese es el correcto. Incluso nos sirve porque es para agregar. El hasta indica el fin en el tiempo, el fin en el lugar. Hasta aquí llegamos o hasta tal fecha llegamos. Siquiera es para agregar, sobre todo cuando se trata de negaciones, uno dice ni siquiera. Ahora indica tiempo y es un adverbio. En cambio, la palabra todavía, que igual es un adverbio, está usado en una función de tiempo, que significa en este caso con el tilde, para hacer la diferencia con el otro que no tiene tilde, ¿verdad? Que permanece, que se conserva en el tiempo. En el caso de la 19, la ciudad, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ya no huye de actividad ni de la prosperidad de antaño. En el texto decía, a pesar de qué, ¿cierto? A pesar de que ya no huye de la actividad ni de la prosperidad de antaño, aún conserva tesoros inestimables. Entonces, la función concesiva del a pesar de que, nosotros aquí lo vamos a reemplazar, fíjense bien en las opciones, por la letra B, barco, si bien. Si bien es lo mismo que a pesar de que. Si bien. Si bien no sabía nadar, logró llegar a la orilla. Si bien no tuvo tiempo de estudiar, alcanzó a contestar muchas preguntas buenas. Si bien, se fijan, a pesar de que. La A no me sirve porque indica causa. La C no me sirve porque es un tiempo simultáneo. La C y la D son iguales entre sí, mientras y en tanto, así que no pueden haber dos respuestas iguales. Y no bien significa un tiempo instantáneo. Por ejemplo, no bien sonó el timbre, los alumnos salieron a recreo. En el colegio suena el timbre y uno sale corriendo. No bien, apenas. No bien sonó el teléfono, ¿no es cierto?, o la alarma, contestó o la apagó. No bien, apenas, quiere decir de inmediato.
La correcta entonces es la 19, Párcopo. Si bien es lo mismo que a pesar de que. Bueno, en el texto 4 dice, como han sido ordenados estos papeles, es algo que quedará aclarado al leerlos. Se ha eliminado todo el superfluo a fin de presentar esta historia, casi en desacuerdo con las posibilidades de las creencias de nuestros días, como simple verdad. No hay aquí referencia alguna a cosas pasadas en las que la memoria se pueda equivocar, dado que todas las anotaciones recogidas son rigurosamente contemporáneas de los hechos y reflejan el punto de vista de quienes los consignaron tal como ellos los conocieron. Esta es como la parte inicial, ¿no es cierto?, de esta novela muy famosa, Drácula, a lo mejor les tocó leerla en el colegio, de Bram Stoker, como firmaba él su novela, y que fue llevada al cine hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, una extraordinaria producción de Francis Ford Coppola, director de cine, ¿no es cierto?, extraordinario, y que fue protagonizada por Keanu Reeves. Él era el protagonista, el joven abogado que iba a este castillo a hablar, ¿no es cierto?, con el dueño y le llevaba unos papeles de unas posesiones que tenía que firmar, sin saber que se iba a tener que quedar ahí prácticamente, ¿no es cierto?, como una persona prisionera, ¿ya? Y el narrador empieza la historia diciéndonos esto. No sabe cómo han sido ordenados estos papeles que fueron escritos por alguien. A medida que los vaya leyendo, vamos a saber qué fue lo que pasó, dice. Esta historia va a estar presentada casi en desacuerdo con las creencias actuales, porque la gente no cree en Drácula, ¿no es cierto?, en la actualidad, pero la van a presentar como una simple verdad. Y dice que todo lo que va a expresar está en la memoria, ¿no es cierto?, de las personas que lo vivieron. Entonces se da a conocer como si fueran los hechos reales y que nadie se va a olvidar o va a equivocarse porque los que lo contaron consignaron los hechos tal como los vivieron. Eso es como decir una buena fuente, de primera mano. Lo que nos van a contar es la pura verdad. ¿Se fijan? Le da un manto de credibilidad a todo ese misterio que rodea a Drácula. La primera expresión que dice a fin de significa la finalidad, es lo mismo que decir para presentar esta historia. Y la segunda, dado que, indica causa, entonces es como decir por qué, ¿ya? Porque todas las anotaciones recogidas son rigurosamente contemporáneas de los hechos y reflejan el punto de vista de las personas que lo vivieron, ¿ya? Bueno, en la primera pregunta, que es la 20, justamente nos piden decir lo que está después del dado que. Todas las anotaciones recogidas son rigurosamente contemporáneas de los hechos. Eso corresponde a la causa o la razón de la afirmación que está antes, ¿verdad? Precedente. Precedente significa antes. Antecedente y precedente es lo que está justo antes de lo que estamos leyendo. Y justamente aquí, en la número 20, la función del dado que es la función causal. Causal. Causa o razón. La B decía otra cosa, decía una nueva formulación. Si es una nueva formulación, entonces se trata de poner es decir, o sea, y lo vamos a explicar de otra manera. ¿Se fijan? En la C, recapitulación a partir de lo señalado previamente. Es como cuando yo digo en síntesis, en resumen, y vuelvo a repetir lo mismo de nuevo, pero basándome en lo anterior, lo digo de otra manera. O sea que lo mismo barco y casa están diciendo, o sea, es decir, reiterando. En el caso de la D de dedo, una aclaración. Entonces, ahí vamos a decir, de alguna manera, ¿no es cierto?, que hay una restricción, que hay una manera distinta de explicarlo, que no tiene nada que ver con el dado que. Y en la E, la consecuencia sería por lo tanto. Así que la única posibilidad es la A, causa o razón, ya que la expresión dado que es lo mismo que porque. En la 21, a fin de, se refiere siempre a la finalidad, el objetivo, la meta, dónde se quiere llegar, cuál es el propósito, el objetivo o la meta. La A dice causa y consecuencia, no nos sirve. La B dice propósito, que es lo mismo que decir meta, es lo mismo que decir finalidad, pero lo que está al lado no sirve porque dice condición. Entonces, si hubiera una condición,
Al lado debiera haber dicho siempre que, siempre y cuando, solo si, cualquiera que indicara condición. Y en el texto no lo hay, solo dice a fin de. La C dice un resultado y su causa, que es al revés lo que ya leímos en la letra A. Resultado significa por lo tanto y causa significa porque. La D, una acción y su objetivo, esta sí está bien, porque objetivo es finalidad. ¿Se fijan? Finalidad, propósito, objetivo. Lo correcto sería dedo. Y en la E tenemos dos acciones y su temporalidad, que significaría un mientras, porque el tiempo simultáneo, dos acciones a la vez, mientras. Así que en la número 21 tenemos que poner dedo, una acción y su objetivo. 21 dedo. En la segunda parte viene otro fragmento pequeñito de la misma obra. El gris de la madruga, que se refiere a la madrugada, se ha disipado y el sol se encuentra muy alto respecto del lejano horizonte, que parece mellado. No sé si a causa de los árboles o por los cerros. Está tan lejos que las cosas grandes se confunden con las pequeñas. Estoy desvelado, así que como voy a poder dormir hasta la hora que quiera, me entretendré escribiendo hasta que me entre sueño. Tengo muchas cosas extrañas que anotar, y para que el que lea no piense que cené demasiado antes de salir de Bistris, consignaré aquí cuál fue exactamente el menú. Este es entonces el protagonista de la historia, ¿verdad?, que está contando lo que le pasa, la sensación, ¿no es cierto?, el desvelo, el saber que tiene que estar ahí tanto tiempo, ¿verdad?, el tener de alguna manera una idea rara de que le están pasando cosas que no puede explicar y que nos va a ir contando como quien anota en un diario. Bueno, la primera que aparece ahí, el que, es un pronombre relativo, el sí a causa de es una condición acompañada, ¿no es cierto?, de la causa, como decir por qué. La O es una disyuntiva, o los árboles, o los cerros, una de dos. Así que en la tercera línea es una consecuencia. Por lo tanto, entonces, por lo tanto, ¿verdad?, como voy a tener que dormir hasta la hora que quiera, o voy a poder dormir hasta la hora que quiera, me voy a entretener escribiendo. El hasta indica el final, hasta que le dé sueño. La I es copulativa y el que nuevamente es un pronombre relativo. Aquí en la O, que está en la segunda línea, nos preguntan en la pregunta 22 respecto de la función. La función de la O siempre es disyuntiva, disyuntiva. Entonces usted mira las alternativas y lo tenemos al tiro en la letra C. Disyuntiva, ya que propone dos opciones de causas, o los árboles o los cerros, ¿ya? La A decía consecutiva, eso sería por lo tanto. La B dice copulativa, esa sería la I. La D, reiteración, eso sería es decir. Y la E, digresiva, es cuando usted en un párrafo se encuentra con una expresión que dice, por ejemplo, por un lado, por otro lado, por una parte, por otra parte. ¿Se fijan? Es como para dar algún tipo de orden dentro de las oraciones. Lo correcto aquí entonces, en la 22 con la O, es la letra C, disyuntiva. Y la 23, la función consecutiva, nosotros la leímos en la tercera línea. Estoy desvelado, así que, por lo tanto, como voy a poder dormir hasta la hora que quiera, me voy a entretener escribiendo. ¿Se fijan? Entonces la función consecutiva la tenemos en la letra B. Así que, es lo mismo que decir por lo tanto. No nos sirve la A porque indica la condición con la causa. No nos sirve la C porque indica el final, el tiempo o el lugar. Y el que y que, la D y la E son las dos iguales, son pronombres relativos, ¿ya? Así que la única posibilidad en la 23 era que pusiéramos así que, por lo tanto, consecutivo. Bien, vamos al siguiente texto. Mientras disfruto plácidamente el humo azul de un habano, metido en la tina de baño y embebido por completo en la lectura de las sagas del rey Arturo, escucho 3 fuertes golpes en la puerta de la casa. Abre mi hija Ginebra, que me anuncia la grata visita del grandísimo demonólogo y librero anticuario Patricio Rojas, quien me invita a cenar al restaurante Lancelot, reducto de escritores,
y otros buscadores del Santo Grial, ubicado en plena Avenida Providencia, cerquita de Manuel Montt. Me seco a toda carrera, me visto a la misma velocidad y sigo ciegamente a mi buen amigo hasta ese merendero cargado a la leyenda medieval y a la buena mesa, como hay pocos en Chile. Apenas ingreso al local, doy a boca de jarro con una garzona curvilínea, de cabellera pelirroja, que no puede ser sino una encarnación del príncipe de las tinieblas. El asunto se pone aún más bueno, vaticanamente rico, podría decirse, luego del segundo pisco sour, brebaje que otra encarnación del Belcebú prepara de manera excepcional. Y se convierte definitivamente en el paraíso cuando me llega una corvina a la oliva cuyas finas carnes vienen cubiertas por un manto aceitunado que ondula despacito como si se tratara de un delicado negrillero. Ahí tenemos entonces una visión muy especial, ¿no es cierto?, de este autor en este título, El Festín del Diablo, y que se refiere a un almuerzo. Un amigo que lo invita a almorzar, y estamos hablando de personas del círculo de los escritores, ¿verdad?, aficionados a la literatura medieval, encantados con los cuentos y las historias de los caballeros de la mesa redonda y del rey Arturo, ¿verdad?, y que por eso aquí aparecen esos nombres que tienen que ver justamente con ese tipo de tradición inglesa del ciclo bretón que tuvo la novela de caballería. Hay algunos datos, ¿no es cierto?, que nos relacionan con eso, porque en la línea 2 mencionan al rey Arturo, ¿verdad? En la línea 3 nos dice el nombre de su hija, que justo se llama Ginebra, como la esposa del rey Arturo, ¿verdad? Ginebra en español, Guinevere es el nombre de ella, ¿no es cierto?, en la obra, Guinevere. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la situación de buscadores del Santo Grial, que fue una de las hazañas más impresionantes de los caballeros de la mesa redonda, ¿verdad?, buscar, en este caso, el cáliz sagrado. Y por otro lado nos dice que es leyenda medieval, en términos del lugar, cargado a la leyenda, cargado a la buena mesa, del restaurante en que están, y además se llama Lancelot, que es dentro de la historia el mejor amigo del rey Arturo, ¿verdad? Así que todo tiene que ver justamente con esto. La palabra mientras, que aparece primero, es un indicador de tiempo simultáneo y se refiere justamente al hecho de que él en la línea 1 dice que está metido en la tina de baño, está fumándose el habano, está leyendo, ¿no es cierto?, estas novelas del rey Arturo, pero lo que pasa en ese instante, así como al mismo tiempo, es que golpean a la puerta. Ahí entonces tenemos una simultaneidad de acciones. Él se está bañando, ¿no es cierto?, está disfrutando de su habano, de su libro, metido en la tina, en un momento de relax, y en el mismo instante golpean a la puerta, ¿ya? Así que el mientras es simultaneidad. En el tercer párrafo, la palabra apenas también indica tiempo, pero este es un tiempo instantáneo, inmediato. Es como decir, sonó el timbre y salimos a recreo. Es como decir, sonó el celular y lo contestó. Entonces, apenas ingresa al local, choca, ¿no es cierto?, se topa directamente con una garzona y queda ahí admirando su belleza, sus características, ¿verdad? Y nos habla de eso. Así que tenemos el mientras simultáneo y el apenas instantáneo. En la pregunta 24, revisemos las opciones. La A dice comparación, la B dice consecuencia, la C dice diferencia, la D dice condición y la E dice simultaneidad. ¿Se fijan? Ahí lo tenemos inmediatamente. Simultaneidad de los golpes en la puerta y el baño que toma eso de la letra E. La A habría dicho tal como, comparación entre el baño y los golpes, como que se pudieran comparar. La B, consecuencia, habría dicho por lo tanto, ¿ya? En el caso de la C, habría dicho en cambio, entre una cosa y la otra. Y la letra D, una condición, como para decir siempre que, con tal que, ¿no es cierto?, que no correspondería en ninguna de esas cuatro alternativas y que solamente es la E, ¿ya?, la correcta. En la 25, el apenas es un tiempo instantáneo que dijimos como al tiro, dice uno, tan pronto como, en cuanto, apenas, no bien. Fíjense en las alternativas. La A y la B, las dos son iguales entre sí.
mientras y en tanto, y significan tiempo simultáneo, tal como acabamos de mirar en la pregunta 24, en la anterior. Así que ninguna de las dos sirve para esto, ni la A ni la B. La C indica un tiempo posterior, después, más rato, luego. La D de dedo, si bien es concesiva, no tiene nada que ver con esto. Concesivo es a pesar de algo, a pesar de que no sabía nadar, si bien no sabía nadar, llegó hasta la orilla flotando. A pesar de eso, ¿se fijan? Te pudo morir ahogado en el intento. Si bien no sabía nadar, llegó a la orilla. En cambio, la E es la única que va a servir porque el no bien significa apenas. No bien sonó el timbre, los alumnos desaparecieron. No bien lo llamaron por teléfono, tuvo que salir a la oficina. No bien apenas. ¿Ya? Esa es una muy buena diferencia que usted tiene que establecer cuando lee en una prueba, que estamos con textos largos, párrafos, ¿no es cierto?, con muchas oraciones, mirando los minutos, porque siempre uno siente que el tiempo no le va a alcanzar, y recordar esta diferencia que hay entre las dos. El mientras son dos acciones simultáneas y es un tiempo que se alarga, puede durar mucho rato. Lo que dure una persona en golpear la puerta mientras el otro se demora en abrir, ¿se fijan? Y mientras el otro está en la tina esperando que le digan quién es.